veremos las características de las ondas, propiedades y elementos de las ondas. En esta representación de un movimiento ondulatorio tenemos una línea de equilibrio y a partir de esta línea podemos analizar algunas características, elementos propios de las ondas. En primer lugar tenemos una distancia que se mide desde la línea de equilibrio hasta la parte más alta de la onda. Esta distancia tiene un nombre. Esta distancia se llama amplitud y se mide en centímetros, en metros, en nanómetros. Otra distancia que se puede medir desde la línea de equilibrio a cualquier punto de la onda tiene un nombre y es elongación. Si comparan la amplitud y la elongación, podemos concluir que la amplitud es la mayor de las elongaciones. En otras palabras, la amplitud es la máxima elongación. Ambas son distancias. La parte más alta de la onda tiene un nombre, cresta o pico. Y la parte más baja de la onda se denomina valle. Los puntos donde la onda corta la línea de equilibrio se denominan nodos. Los puntos opuestos son los antinodos. Otra característica de las ondas es la longitud de onda. Tengamos en cuenta algunos elementos que ya hemos visto. Las partes más altas se denominan crestas, las partes más bajas, cada parte baja se denomina valle y estos puntos en los cuales la onda toca la línea de equilibrio se llaman nodos. Entonces la longitud de onda es una distancia que puede ser medida de cresta a cresta y se simboliza con la letra griega lambda. Puede ser medida, repetimos, de cresta a cresta, pero también puede ser medida de valle a valle. También puede medirse en 3 nodos consecutivos, así como lo estamos viendo. Observen, 3 nodos consecutivos también nos da una longitud de onda. En estas longitudes se recorre un ciclo completo de la onda. Puede ser de cresta a cresta, de valle a valle o toda esta secuencia que corresponde a 3 nodos. La longitud de onda se simboliza por lambda y sus unidades están dadas en metros por ciclos, es decir, unidades de longitud por ciclos, centímetros por ciclo, metros por ciclo, nanómetros por ciclos, es decir, una longitud por ciclos. Otra característica es el ciclo. Un ciclo es una oscilación completa. Por ejemplo, la curva que se encuentra entre 2 crestas o 2 valles. Veamos, esto es un ciclo. Esto es otro ciclo. Y este es otro ciclo. Es una oscilación completa. Pero también lo podemos entender en función de otros elementos. Por ejemplo, la curva que se encuentra entre 2 crestas, como dijimos, o 2 valles. Veamos. Aquí tenemos el ciclo, que es similar a estos que hemos señalado en la parte superior. Y aquí lo tenemos de cresta a cresta. Esta curva corresponde a un ciclo. O puede también tomarse en este sentido. Esto corresponde a un ciclo. Entonces miren todas las formas que tenemos para determinar lo que es un ciclo. La frecuencia, veamos. Aquí tenemos entonces la descripción de 1, 2, 3 tipos de ciclos. O sea, que la onda recorre de un frente hacia otro. ¿Y qué es frecuencia? Frecuencia es el número de veces por segundo en el cual se realiza un ciclo. Veamos en qué consiste esta definición. Realmente, ¿cómo es la definición? Observen esta animación. Vamos a guiarnos por este punto de color, este óvalo de color negro, y vamos a demarcar una señalización. Aquí primero, veamos ese triángulo o esta señalización roja. Cada vez que llegue a este punto será un ciclo. A ver, 1 y vuelve un ciclo. 2 ciclos.
3 ciclos, 4 ciclos, y vamos demarcando ciclos teniendo en cuenta las crestas. Pero también lo podemos hacer con los valles. Veamos, aquí va un ciclo y vuelve al valle, otro ciclo y otro ciclo. El número de veces por segundo en que se realiza un ciclo, eso se denomina frecuencia. La frecuencia se simboliza con una letra V minúscula, una F minúscula, y sus unidades son ciclos por segundo. Se resume en un solo término, Hertz. Ciclos por segundo es Hertz, en honor a Heinrich Rudolf Hertz. ¿Listo? Ciclos por segundos. Ok, aquí tenemos nuevamente nuestro ejemplo. Aquí tenemos la señalización inferior para los valles. Entonces, aquí tenemos y va un ciclo, 2 ciclos. Veamos hacia arriba. A ver, cuando llegue a la parte de arriba, aquí ver y un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Entonces, el tiempo que tarda una onda en hacer un ciclo se llama periodo. O sea, el tiempo que se tarda en hacer esto. Aquí, y aquí, 1, 2, 3, si nos estamos guiando por esta línea. Ese tiempo empleado se llama periodo. Si nos guiamos por la flecha de abajo, veamos la flecha inferior, o sea, los valles, aquí tenemos un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. El tiempo que se emplea, que emplea la onda en hacer ese ciclo, se llama periodo. Y por ser un tiempo, el periodo se especifica en unidades de segundos, segundos por ciclos. El periodo es lo contrario a la frecuencia. Periodo es 1 sobre frecuencia, son inversamente proporcionales. En otras palabras, si aumenta la frecuencia, disminuye el periodo, o si disminuye la frecuencia, aumenta el periodo. Si una cantidad aumenta, la otra disminuye. Son inversamente proporcionales. Veamos ahora lo que tiene que ver con frecuencias altas o bajas. Ya identificamos lo que son frecuencias. Aquí tenemos representada un movimiento ondulatorio con frecuencia baja, lo que corresponde a un sonido o tono bajo o grave. Y aquí tenemos la representación de una onda con una alta frecuencia, lo que corresponde a un sonido o tono alto o agudo. Baja frecuencia porque noten que hay pocos ciclos llegando a un determinado punto, ya que hay muchos ciclos llegando a un determinado punto. Entonces aquí la frecuencia es mayor. En el mismo tiempo hay más ciclos llegando a esta línea punteada. Aquí hay menos ciclos. Entonces esta sería baja frecuencia correspondiente a sonidos o tonos bajos o graves. Alta frecuencia, sonidos o tonos altos o agudos. Un ser humano puede percibir entre 20 a 20.000 Hz. Un perro puede percibir entre 15 a 50.000 Hz. El elefante entre 5 a 18.000 Hz. Un gato entre 60 y 65.000 Hz. El murciélago entre 1000 a 210.000 Hz. Y un delfín puede percibir frecuencias que van de 150 Hz a 200.000 Hz. Por eso nuestros oídos no pueden percibir frecuencias superiores. Es muy difícil que perciban frecuencias superiores a 20.000 Hz, pero otras especies, otros animales, pueden percibir frecuencias mucho más altas. Ahora veamos lo que es la rapidez o magnitud de la velocidad de una onda. Entonces, ¿qué es la velocidad de una onda? Dice, la rapidez o magnitud de la velocidad de propagación de una onda es aquella con la cual se propaga un pulso a través de un medio. Dicho de otra manera, es la distancia que una determinada cresta o valle recorren en un determinado tiempo. Ya sabemos que cresta es la parte más alta y valle es la parte más baja de la onda. Entonces, la distancia que esa cresta o valle recorren en un tiempo
que generalmente es 1 segundo, es lo que conocemos como velocidad. O sea, ¿qué tan rápido se mueve una cresta o un valle por segundo? Observemos este movimiento ondulatorio. Tomemos esta línea como referencia y vamos a ir tomando también las crestas como punto de referencia. Entonces, cuando la onda recorre esta cresta, esta distancia que recorre la cresta por segundo es lo que se determina como la rapidez o magnitud de la velocidad de propagación. ¿Qué tan rápido se mueve la onda? ¿Qué tanta distancia recorre esta cresta en 1 segundo? Eso es un indicador de la velocidad, ¿sí? La distancia recorrida por esta cresta que tomamos aquí como referencia en un determinado tiempo, que generalmente es por segundo. Esta sería esta longitud de onda que va de cresta a cresta. La velocidad de propagación, su ecuación matemática es la longitud de onda sobre el periodo. Si observamos el movimiento de las partículas que componen una onda, veremos que tenemos 2 tipos, ondas transversales y ondas longitudinales. Las ondas transversales son aquellas en las que la dirección de oscilación es perpendicular a la dirección de propagación de la onda, es decir, existen 90 grados entre ambos, mientras que las ondas longitudinales son aquellas en las que la dirección de oscilación es la misma que la dirección de propagación de la onda. Como un ejemplo de una onda transversal podemos mencionar por ejemplo a una cuerda atada por sus 2 extremos, a la cual la hacemos oscilar, mientras que para una onda longitudinal podemos mencionar a un resorte moviéndose. Del mismo modo, si nos fijamos en cómo se propaga una onda, veremos que tenemos 3 tipos: ondas unidimensionales, ondas bidimensionales y ondas tridimensionales. Las ondas unidimensionales son aquellas en las que la onda se propaga en una sola dirección. Como ejemplo, podemos volver a mencionar la cuerda atada por sus extremos. La onda viaja alrededor de la dimensión de la cuerda. Como un ejemplo de una onda bidimensional, podríamos mencionar las ondas que se forman en la superficie del agua cuando se le deja caer un objeto. Este tipo de ondas se propagan en 2 dimensiones, mientras que para una onda tridimensional podemos mencionar a las del sonido, que se propagan en todas las direcciones del espacio. Podemos clasificar también a las ondas según el medio en el que se propagan. Tendremos ondas mecánicas, ondas electromagnéticas y ondas gravitacionales. Las ondas mecánicas son aquellas que necesitan de un medio elástico para propagarse, es decir, necesitan que exista una sustancia en el espacio sobre la cual se van a propagar. Todas las ondas que hemos mencionado hasta ahora, la cuerda, las ondas de agua y las ondas de sonido, son ondas mecánicas porque se propagan a través de una sustancia, que puede ser un sólido, un líquido o un gas. Tenemos también a las ondas electromagnéticas, las cuales son mis favoritas. Estas no necesitan de una sustancia para propagarse. En realidad, las ondas electromagnéticas son la perturbación de un campo magnético y un campo eléctrico que se retroalimentan entre sí. Antiguamente se creía que existía una sustancia que se llamaba éter, que era por la cual se propagaban las ondas electromagnéticas. Hoy en día sabemos que en realidad es la perturbación de estos campos lo que genera las ondas electromagnéticas. Finalmente tenemos a las ondas gravitacionales, que son un tipo de onda un poco más complicadas. Estas, al igual que las ondas electromagnéticas, se tratan de la perturbación de un campo, solo que en este caso estamos hablando del espacio-tiempo, y fueron recientemente detectadas. ¿Qué es la luz? ¿Una onda o una partícula? En 1703, Isaac Newton escribió un tratado sobre la naturaleza de la luz, conocido como óptica, en donde expuso que la luz blanca se descompone en diferentes colores al pasar por un prisma y que está formada por partículas que viajan en el espacio vacío. No todos los científicos de su época pensaban que la luz estaba formada de partículas. Para los científicos Christian Huygens y Robert Hooke, la naturaleza de la luz era la de una onda, como lo demostraron Thomas Young y Agustín Fresnel en los primeros años del siglo XIX. Algunas décadas después, los científicos James Maxwell y Henry Hertz confirmaron que las ondas de luz eran radiaciones electromagnéticas. Estas teorías eran insuficientes para explicar el comportamiento de la luz desde otros puntos de vista.
Al iniciar el siglo XX, el físico Max Planck propuso que la radiación electromagnética era emitida en pequeñas cantidades o paquetes de energía llamados quantum. A partir de esta idea, Albert Einstein propuso su teoría del cuanto de luz, que consideraba a la luz como una partícula, lo que permitía explicar la interacción de la luz con la materia en el efecto fotoeléctrico y la ionización de los gases. En la misma época, Gilbert Lewis dio el nombre de fotón a estas partículas cuya masa es cero y viajan en el espacio vacío a 300.000 kilómetros por segundo. Para resolver este dilema, si la luz era una onda o una partícula, Louis Victor de Broglie sugirió una solución. La luz se comporta de ambas maneras, dependiendo de las circunstancias en que se encuentre. La luz se propaga en línea recta. Lo podemos ver, por ejemplo, en ambientes polvorientos o atmósferas saturadas. La refracción es la variación de dirección que sufre la luz al cambiar de medio. Como la refracción depende de la energía de la luz, si se hace pasar luz blanca a través de un prisma, se produce la descomposición de la luz en sus diferentes componentes, es decir, en distintos colores, según su energía. La difracción es un fenómeno que ocurre cuando las ondas pasan a través de pequeñas aberturas, alrededor de obstáculos, o por bordes afilados. La interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor, menor o igual amplitud. La forma más sencilla de estudiar la interferencia es con el experimento de Young, o experimento de la doble rendija, que consiste en incidir la luz monocromática en una pantalla que tiene una rendija estrecha. La luz difractada que sale de dicha rendija se vuelve a hacer incidir en otra con una doble rendija. La luz de las dos rendijas se combina en una tercera pantalla produciendo patrones de interferencia distinguibles. La reflexión es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre en un medio después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. La materia de la que está constituido este medio retiene unos instantes la energía de la luz, y a continuación la remite en todas las direcciones. Cuando la luz atraviesa sustancias materiales como el prisma, se produce el fenómeno de dispersión. Todos los medios materiales son más o menos dispersivos, y la dispersión afecta a todas las ondas. El color es energía electromagnética, ya que los colores provienen de la luz. Los colores son ondas luminosas que se generan a raíz de la descomposición de la luz blanca. Cada color cuenta con una longitud de onda, es decir, la distancia que vemos entre el punto A hasta el punto B. Y esta longitud de onda es la encargada de hacer que los seres humanos podamos percibir los colores y que los identifiquemos con exactitud, siempre y cuando no tengamos ningún defecto en la visión que nos impida percibir determinados colores o que incluso nos haga confundirlos, como es el caso del daltonismo. El color con mayor longitud de onda es el rojo, que se sitúa entre los 650 y 800 nanómetros. Y el color que tiene una longitud de onda menor es el violeta, situada entre los 390 y 430 nanómetros. El nanómetro es la unidad con la cual se miden las longitudes de onda. El ojo humano solo puede percibir las longitudes de onda situadas entre los 400 y los 700 nanómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una parte de la longitud de onda del color rojo y del violeta que los humanos no alcanzamos a percibir. En cambio, existen insectos que tienen la capacidad de percibir longitudes de onda mucho mayores, como es el caso de las abejas capaces de percibir las ondas del extremo ultravioleta. Pero para comprender bien qué es el color y sobre todo cómo nacen los colores, debemos analizar el fenómeno óptico desde el cual se originan. Y para ello vamos a identificar a los diferentes protagonistas que intervienen en este proceso. La principal protagonista es la luz. Sin luz no existe el color.
La luz blanca necesita refractarse sobre alguna superficie para que al descomponerse pueda ser captada por nuestra visión, que es realmente allí donde se originan los colores, en nuestra vista. Los colores se hacen perceptibles gracias a los fotorreceptores, que son células sensibles a la luz y que se encuentran en la retina. Los fotorreceptores son los encargados de captar la luz y de emitir un impulso nervioso al cerebro para que interprete los colores. La retina es capaz de distinguir qué señales corresponden al movimiento, a la forma y a los colores, y debe clasificar cada una de ellas para que el cerebro termine de procesarlas. Existen dos tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones. Los conos son realmente los encargados de la percepción de los colores, porque son los especialistas en trabajar con alta luminosidad. Y existen tres tipos diferentes: los conos sensibles a las longitudes de onda larga, como la luz roja; los conos sensibles a las longitudes de onda media, como la luz verde; y a las longitudes de onda corta, como la luz azul. Luego tenemos los bastones, que al contrario de los conos, trabajan en condiciones de baja luminosidad. Los bastones son los que se activan por la noche o cuando las condiciones lumínicas son deficientes, ya que son sensibles a las longitudes de onda que se encuentran por debajo de los 500 nanómetros, que son las correspondientes a los verdes azulados, al azul oscuro y al violeta. No podemos hablar sobre el origen de los colores sin nombrar a Isaac Newton, porque fue gracias a él que supimos que los colores se originan a raíz de la descomposición de la luz blanca. Para comprobar esto, Newton realizó un experimento que marcó un antes y un después en el estudio de la naturaleza de la luz. En una habitación completamente oscura en su casa, Newton hizo pasar a través de un pequeño agujero un rayo de luz solar colocando un prisma en su misma trayectoria. Al atravesar el prisma, la luz se descompuso o refractó en diferentes colores, formando lo que conocemos como el espectro visible o luminoso. Este es el mismo fenómeno que observamos cuando aparece, por ejemplo, el arco iris en el cielo, que se origina a raíz de la descomposición que sufre la luz solar al atravesar las gotas de lluvia. Los colores de cualquier objeto se perciben por el fenómeno de reflexión, es decir, cuando la luz toca la superficie de un objeto y sale reflejada. El color en el cual percibimos el objeto corresponderá a la onda luminosa que la superficie de dicho objeto reflejará. Por ejemplo, una pelota de tenis es amarilla porque la superficie de la pelota refleja la onda luminosa que nuestro cerebro percibe como amarilla y absorbe el resto de ondas luminosas o de colores, y por eso no los percibimos.